Agradecemos a todos nuestros suscriptores por apoyarnos y les mandamos un cordial saludo por dejarnos todos sus mensajes. Gente como Encarnación González de España, Ivy Monroe desde Nueva York, René Estrada de Bolivia, Leonardo Berlín de Veracruz, Jonathan Palacios desde el Perú, Rocío Candía de Monterrey, Daniela Charlarca de Medellín, Diana Karina desde Cali, Daniel Lepis, Sarita Vlogs, Nicolás Martínez, Héctor Niño de Torreón, Coahuila, Yajaira Arballo de La Paz, Baja California, Luis Martínez, Carla Ojeda, Lotfi Monkey, Belkis Milagros, Gael Macón, Fulanito de Tal, Misael Romero, Sonia Bermúdez de Maryland, Leitos Fontana, Ricardo Méndez de España, Judith Ledo, Maritere Ortiz, Familia Ortega Fuentes, Leonardo Monge de Iztapalapa, Junior de República Dominicana y todos aquellos que nos apoyan regresando cada semana a escucharnos. Muchas gracias. Miguel Garza se sentía devastado. Se había separado del amor de su vida, aquella mujer con la cual había planeado su futuro, y quien lo había dejado por otro hombre que se había aprovechado de su confianza. Aquella traición fue un golpe muy duro para Miguel, quien durante meses trató de ahogar su dolor en fiestas, parrandas, alcohol y mujeres, yendo cada fin de semana a reuniones con sus amigos, conociendo chicas a las cuales invitaba a su departamento, solo para después de una noche no volver a tener contacto con ellas. Si bien no la pasaba mal en aquellas salidas, el pobre había batallado mucho en olvidar a su expareja. Sin embargo, un día se encontró con Lucía, conocida de un muy buen amigo de ambos, con la cual por alguna extraña razón tuvo una conexión de inmediato. Tuvieron química, y en prácticamente unas cuantas semanas fue que ambos comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Si bien parecía que Miguel tenía lo suficiente para solventar sus gastos, la realidad es que apenas si podía lidiar con su economía. Su departamento era rentado, su auto aún lo estaba pagando, y los gastos desde que se había ido a vivir solo cada vez eran más difíciles de completar. Razón por la que al oír a la propia Lucía, quien le proponía irse a vivir junto a él, a compartir responsabilidades, fue que no dudó en aceptarle la oferta y le abrió las puertas de su departamento. Los dos se llevaban bien, pero tal vez él no estaba listo aún para una nueva relación. Había algo que no llenaba del todo sus expectativas, que no lo hacía sentirse pleno, al menos como él creía que estaba un año antes con su antigua pareja. Fue por eso que cuando Lucía llegó con su mudanza al departamento acompañada de su hermana, que las cosas en verdad se pusieron difíciles para Miguel. Se trataba de una jovencita no solo 10 años menor que él, sino la cual tenía un comportamiento completamente diferente a Lucía. Por una extraña casualidad se asemejaba más a su antigua pareja que a esta su actual novia. Sin saber por qué, la jovencita de inmediato se tomó libertades, confianzas con su cuñado, a quien discretamente le sobaba la espalda o el brazo, a quien se le pegaba lentamente e insistentemente en cada momento. Eso sí, sin ser obvia, acercándose discretamente a espaldas de su hermana, y sin que en realidad se pudiera tomar, al menos en apariencia, como un coqueteo desmedido con su cuñado.
Aquello tenía completamente confundido a Miguel, quien no solo no entendía todos aquellos roces y miradas de su cuñada, sino que además luchaba por controlarse ante todas esas tentaciones que generaba. El pobre aún no olvidaba a su antigua pareja, y por azares del destino, esta jovencita de 20 años le recordaba mucho a ella. Por semanas intentó ignorarla, intentó alejarse de ella, ponía límites imaginarios y trataba incluso de ni siquiera verla. Pero era imposible. Aquella jovencita parecía no solo divertirse mientras discretamente se le insinuaba, sino que también él sentía una gran atracción a ella. Los días pasaron, y fue entonces que un día ocurrió lo que por mucho ya se esperaba. Miguel Garza llegó un día temprano a su departamento, y en esos días, su cuñada iba de vez en cuando a dejarle cosas a su hermana, razón por la cual contaba con un juego de llaves de aquel departamento. Y en esa ocasión, ambos se encontraron mientras Lucía no estaba presente. Miguel entró a su departamento. Sin darse cuenta de nada, se retiró su saco, su corbata, se quitó los zapatos y se sentó en su sillón haciendo puños con los dedos de los pies en la alfombra. Relajado sacó su celular y se puso a ver sus redes sociales. Seguía cuentas de muchas jovencitas las cuales solían publicar videos y fotos en poses sugerentes, imágenes en ropa diminuta, y las cuales a él le atraían mucho. Pensó que estaba solo, y sin pudor se puso a ver todas esas imágenes que le gustaban, dando likes e incluso comentando en las que más le atraían o parecían sugerentes. El hombre estaba embobado en su actividad de mirar mujeres en su teléfono, por lo que no escuchó la puerta del baño cuando ésta se había abierto. Era su cuñada, quien después de haber subido un par de maletas al departamento de Miguel, se había metido a dar un baño. No era la primera vez que lo hacía. Siempre pasaba del gimnasio al piso de su hermana, y aprovechando la soledad, es que ella se metía a la regadera. Solo que esa vez no estaba sola. Ahí en la sala ya se encontraba su cuñado. La jovencita era coqueta, era juguetona, y sabía que de alguna forma ponía muy nervioso a Miguel, por lo que jugando siempre se hacía la inocente mientras se acercaba a él, provocando supuestos roces inocentes, casuales, accidentales. Y fue entonces que al verlo ahí mirando jovencitas en ropa diminuta, en todas esas posiciones sugerentes, en todas esas situaciones sensuales, que se le ocurrió la inocente idea de jugarle una broma. La cuñada se acercó en silencio por la espalda, y justo cuando según ella lo iba a espantar, fue que vio algo que le llamó la atención. Todas aquellas mujeres a las que Miguel miraba tenían la misma característica que ella. Muchachitas delgadas, no mayores a 25 años, de cabello largo y negro, de busto reducido y de cadera prominente, las cuales además tenían rostros similares, facciones parecidas, y las cuales indudablemente eran perfectamente compatibles con su propio aspecto. A Miguel le gustaba el mismo tipo de mujer, el mismo tipo de persona, la cual, para sorpresa de la cuñada, era exactamente similar a ella. La joven no lo sabía, pero aquel era un perfil con el cual Miguel estaba obsesionado, producto de su relación fallida, producto de una exnovia, la cual lo había engañado y abandonado. Aquello no solo le pareció curioso a la joven, sino que incluso le dio la idea de que podría jugar con ello y molestar a Miguel. Además de que existía un detalle: aquella jovencita no tenía pudor,
No tenía inconveniente en que sus coqueteos llegaran a límites prohibidos. De alguna forma envidiaba a su hermana, ya que no eran hijas del mismo padre, y de forma inconsciente desde muy pequeña tenía rivalidad con Lucía, por lo que aquella idea que surgió en ese momento en su cabeza era algo lo cual no le importaba que rompiera los límites de respeto de la relación de Lucía y Miguel. Fue así que la jovencita actuó. La cuñada arrebató el celular por sorpresa de las manos de Miguel y se sentó de golpe en el sillón junto a él, preguntando en tono cínico y burlón: ¿qué hacía viendo a esas mujeres? ¿Por qué le era infiel a su hermana? Y lo que era peor, ¿por qué lo hacía viendo a jovencitas que además se parecían mucho a ella misma? Miguel no supo qué responder. Había sido sorprendido en algo tan personal e íntimo que quedó completamente callado. Tartamudeando intentó defenderse, pero la cuñada, aprovechando el nerviosismo, hizo aún más mofa de la situación, imitando poses de las jovencitas que veía en el celular, y además acercándose cada vez más a Miguel, cuestionándole y enjuiciándolo juguetonamente de forma sarcástica por ser alguien tan depravado. Aquello entre broma y broma de la jovencita poco a poco se puso tenso. La muchacha cada vez se acercaba más a Miguel, sabiendo perfectamente lo que provocaba en él, lo que le hacía sentir. Y Miguel, sin saber cómo escapar, parecía que simplemente poco a poco se dejaba seducir. Esto porque había algo en ella que en verdad le hacía ver de nuevo el rostro de su antigua expareja. Aquello escaló bastante rápido. El jugueteo llegó a un punto en que la propia cuñada sintió que un impulso la obligaba a sentir cómo sería besar al novio de su hermana. ¿Cómo sería si ella estuviera en una relación con él? Y Miguel, quien ya no distinguía entre la realidad y la ficción, simplemente se dejó llevar por el momento que ahí se le presentaba. Y fue entonces que sucedió. Ambos comenzaron a besarse, a rozarse el uno al otro, a acariciarse con pasión desbordada. Miguel disfrutaba de cada instante. Mentalmente revivía a su expareja. Y su cuñada no era ajena al momento. Silenciosamente disfrutaba de todo, pensando que tal vez era momento de dejarlo ahí, simplemente con las ganas. Fue así que la chica, poco a poco, sin despegar los labios de Miguel, comenzó a separarse muy lentamente, con la firme intención de dejarlo ahí completamente encendido, completamente excitado. Pero fue entonces que Miguel reaccionó de una forma inconsciente, sujetándola fuertemente de la cintura. Miguel había tenido relaciones álgidas y violentas con su expareja, juegos sexuales que entre los dos estaban perfectamente consensuados. Y dada la situación que ahora se le presentaba, fue que no racionalizó que ahora retenía por la fuerza a su cuñada. La tomó de los brazos y la volteó boca abajo contra el sillón, solo para en un arrebato comenzar a montarla bruscamente, sin darse cuenta que para ese momento la joven ya se resistía, se quejaba y trataba de zafarse. Sin embargo, Miguel no lo notó. Embriagado en el recuerdo de su antigua novia, veía todo como uno de esos juegos sexuales que tenía antes con ella. Uno de esos roles en los cuales tenían sexo violento, apasionado y completamente acalorado. Aquello duró unos minutos en los cuales la pobre cuñada, con la cara metida entre los cojines del sillón, apenas si podía hablar, apenas si podía respirar, apenas si podía pedir que aquello parara. Fue así que después de unos cuantos minutos Miguel terminó, y vacío se apartó del sillón, completamente satisfecho de, según él, haber revivido uno de esos momentos que tanto extrañaba.
Sin embargo, para su cuñada era todo lo contrario. Aquello había pasado de ser un juego en el que ella tenía el completo control de Miguel a un brutal ataque sobre su cuerpo, del cual se sentía completamente adolorida, completamente lastimada, y del que ni un solo momento pudo apartarse. Su diminuto tamaño había sido completamente dominado por su cuñado. Miguel, después de segundos de aquel momento de satisfacción, alzó el rostro y, como si por fin le cayera la realidad encima, fue que pudo notar que aquello había sido un arrebato sexual contra su cuñada. Apenado trató de acercarse a ella. La tomó del hombro y lo único que recibió fue un fuerte manotazo y empujón para que la dejara. Su cuñada, con terror en el rostro, con lágrimas en los ojos, se puso sus ropas y, sin decir más, salió corriendo en aquel momento del departamento. Miguel no entendía nada. Aquello para él había sido un juego provocado por su cuñada. Una situación de la cual, según él, se había resistido lo más que había podido. Sin embargo, la tentación lo había vencido. Había hecho todo lo que su naturaleza le había exigido. Y no tenía claro si seguía tratándose de un juego, manipulación de su cuñada, o si en verdad la había atacado sin darse cuenta del arrebato. Miguel se quedó completamente nervioso en su departamento, imaginando las repercusiones de su euforia, pensando detenidamente en cómo iría a escalar aquello. No sabía si su cuñada contaría todo a Lucía, si todo era parte de un juego, o si con aquello llegaría a extorsionarlo o a manipularlo. Imaginaba los peores escenarios, teniendo en cuenta que tal vez después de eso su relación no solo terminaría, sino que incluso podría tener repercusiones legales, acusaciones de violación y agresiones hechas contra su cuñada. La realidad es que su relación con Lucía no le interesaba mucho, pero aquel riesgo de ser llevado ante la justicia era algo que en verdad le preocupaba. Fue por eso que tomó su teléfono y marcó un par de veces a su cuñada. Tenía su número desde los primeros días en que Lucía se había comenzado a cambiar a su departamento, y muchas veces quiso llamarle con cualquier pretexto. Siempre su corazón latía con tan solo imaginarlo, pero ahora lo hacía temeroso, confundido y tembloroso. Miguel marcó una vez, una segunda ocasión, y fue hasta la tercera que por fin su cuñada respondió. Miguel, con voz temblorosa, saludó, pero no hubo respuesta, solo silencio. Ahí supo que lo que había pasado era bastante serio. Y fue entonces que, sin tener claro qué esperar, simplemente lanzó la pregunta: ¿Qué fue eso? Y ahí, después de un silencio, su cuñada dio un suspiro. Tomó unos segundos para responder y simplemente dijo unas palabras que le hicieron volver a sentir un calor en las venas a Miguel. Fue lo que quisiste que fuera, pero no te preocupes, no diré nada. Ahí la llamada se cortó. Miguel no entendía si aquello había sido una advertencia, parte de un mismo juego, o una forma de acabar con ello. Sin embargo, había algo que resonaba en la mente de Miguel. Por alguna razón, aquella voz y aquel comportamiento era idéntico a los juegos sexuales que tenía con su expareja, por lo que, después de darle muchas vueltas, una idea no podía salirse de su cabeza. Y eso era que tal vez aquello podría tratarse de un juego el cual su cuñada disfrutaba. Miguel dudaba y pensaba, todo completamente nervioso. Sabía que aquello podría haber sido un ataque sexual, pero también algo en su mente embriagada le hacía pensar que posiblemente era un juego del cual podría continuar con su cuñada.
Ese día más tarde llegó Lucía al departamento. Venía cansada después de haber tenido un muy mal día en su trabajo, por lo cual simplemente se acurrucó junto a Miguel y le pidió que éste la consintiera. Lucía en aquel momento a los pocos minutos se quedó dormida. Y ahí, Miguel vio que no sabía nada, que aquello en verdad había quedado entre él y su cuñada. Y fue entonces que por su mente se dibujó la idea de seguir teniendo relaciones con aquella jovencita, a espaldas de su novia Lucía. Esa noche Miguel durmió con una enorme sonrisa en su rostro. Durante muchos días Miguel fantaseó con su joven cuñada. Llegó en incontables ocasiones temprano para encontrársela en su departamento, pero nada. Siempre que la veía era porque llegaba acompañada de Lucía. La jovencita siempre sonriente saludaba a Miguel, aceptando en repetidas ocasiones la invitación de Lucía para cenar. Y ella sin pudor alguno o sin resistirse mucho siempre accedía. No había duda. La cuñada parecía no tener ni remordimiento ni conflicto por seguir acudiendo a ese departamento. Aquello entusiasmó mucho al embriagado hombre. Produjo incontables fantasías de encuentros con su cuñada, haciendo escenarios imaginarios de momentos en que ella los visitaba, fomentando así simplemente una espera efusiva de que una nueva oportunidad de estar con ella se presentara. Y aquella se volvería a dar muy pronto. Una noche, Lucía y su hermana llegaron muy tarde al departamento. Ambas venían alcoholizadas. Venían de una reunión con amigas de la infancia. Y al ser tan tarde, Lucía simplemente insistió para que su hermana esa noche se quedara a dormir en el sillón. La cuñada alcoholizada en esa ocasión vio fijamente a Miguel a los ojos y, dando una aseveración con la cabeza, accedió al ofrecimiento de su hermana, por lo que simplemente se quitó los zapatos, se sentó en el sillón y esperó a que Lucía le trajera algunas cobijas. Miguel esa noche sentía un hervidero en la cabeza, un calor en todo el cuerpo. Su sangre corría por sus venas de forma acelerada. Su corazón palpitaba fuertemente, haciendo que él no se quitara de la cabeza que aquello era una tentación muy peligrosa, muy arriesgada, pero la cual había esperado ya por muchas semanas. Fue así que, completamente fuera de sí, apagó las luces de la estancia, tomó a Lucía del hombro y se fue con ella hacia su recámara. El tiempo transcurría muy lentamente. Se acostó a dormir con su pareja esperando a que se durmiera, pensando detenidamente si era posible ir en algún momento a la sala y ahí por fin de nuevo dejarse llevar por la pasión que le producía su cuñada. Miguel esperó 30 minutos, una hora, y cuando sintió que Lucía por fin ya no despertaba, fue que caminó en completo silencio a la sala. Y ahí estaba. Su cuñada se encontraba completamente dormida en el sillón. El calor había provocado que aventara las cobijas al suelo, y era por eso que a la luz de la ventana su silueta se veía perfectamente iluminada. Aquel cuerpo delgado y torneado de inmediato hicieron que Miguel sintiera la sangre bombeando aceleradamente por todo su cuerpo. Y fue entonces que, sin poderse controlar, simplemente se le fue encima para comenzar a montarla. La joven no se resistió. La joven no reaccionó. Simplemente fue manipulada por un ofuscado Miguel, quien la hizo en ese momento tal como se le antojó. Aquello quién sabe cómo habría sido. Quién sabe cómo habría sucedido. Duró tan solo unos minutos. Y para cuando Miguel se sintió descargado, fue que se recostó de espaldas contra el piso. Estaba completamente sudado, completamente exhausto y completamente satisfecho.
con los ojos cerrados y una sonrisa en su rostro. Miguel comenzó a pensar que tal vez debía irse a bañar para quitarse el olor y que su novia Lucía no lo notara. Pero cuando abrió los ojos, fue que su sonrisa se desvaneció. Ahí parada junto a él estaba Lucía, quien con rostro descolocado lo veía fijamente, completamente horrorizada de encontrárselo en el suelo después de haber abusado de su hermana. Miguel se pasmó por completo y tartamudeando quiso decir algo, justificarse. Pero fue entonces, sin que nadie lo esperara, que un tenedor fue clavado en su ojo. Se trataba de su cuñada, quien con el rímel completamente corrido en los ojos se había parado para desquitarse. Miguel dio un escandaloso alarido. Llevándose las manos al rostro, comenzó a tropezar con las sillas del comedor, tratando de huir, de correr, pero solamente se golpeaba con todo lo que hallaba frente a él. Lucía, sin saber qué hacer, simplemente veía pasmada cómo su novio trataba de escapar, mientras su hermana fúrica se le iba encima, tomándolo del cabello y, fuera de sí, jalándolo hacia la entrada. La joven cuñada apenas si podía moverlo, y al ver la situación, Lucía trató de reaccionar. Su impulso la hizo acudir en ayuda de su hermana, y fue entonces que ambas comenzaron a sacarlo del departamento. En todo el edificio se oyeron los gritos, los golpes en las paredes y la puerta. Y cuando algunos curiosos comenzaban a asomarse, fue que pudieron ver a Lucía y su hermana forcejeando con Miguel junto a las escaleras. El hombre, mientras gritaba de dolor, trató de sujetarse, trató de sostenerse, alcanzando por error a tomar de la blusa a Lucía y aferrándose a ella. Sin embargo, hubo un empujón de la cuñada, el cual lo hizo golpearse con el estómago en el balcón. Y fue ahí que la joven agredida aprovechó para, de un impulso, dar un empujón que terminaría con todo. La cuñada extendió sus manos, lo presionó de la espalda, y el hombre, sin poder hacer nada, simplemente perdió el equilibrio, cayendo al vacío y llevándose con él a Lucía, dando a parar justo en el patio en medio del edificio. Aquello fue devastador. Al chocar con el suelo, el cráneo de Miguel se deshizo de inmediato. Su brazo se fracturó en 1000 pedazos. Y Lucía, quien jamás pudo liberarse, simplemente se estrelló tan fuerte que su columna se dobló por completo, dejándola en una aberrante postura con la espalda pegada a las piernas. De inmediato se hizo un charco de sangre, el cual evidenciaba un par de trágicas muertes de 2 personas que habían resbalado 4 pisos arriba. Al día siguiente, la policía cuestionó a todos, dando la versión de que solo se habían escuchado gritos y forcejeos, recibiendo además la declaración de la joven, la cual argumentaba que su cuñado Miguel y su hermana Lucía la noche anterior habían tenido una fuerte discusión. Habían iniciado una pelea, ya que él estaba fúrico, porque ambas mujeres habían llegado tomadas al departamento, razón por la cual él comenzó a golpearlas, intentando sacarlas, a lo que ellas lo único que pudieron hacer fue tratar de zafarse, provocando que en el forcejeo Miguel tropezara y jalara a Lucía directamente al vacío. Al final, la joven fue absuelta, porque todo lo dicho ahí tenía sentido. Sin embargo, no había remordimiento, ya que había un pensamiento en la cuñada que jamás se dijo, que jamás fue escuchado, y el cual, con una sonrisa en su rostro, recreaba en silencio. Y esto era que, para ella, aquello había sido divertido.
que había sido entretenido y que no extrañaría a su hermana, la cual de niñas le quitó el amor de su madre, con la cual según ella por fin estaba a mano, y a la cual no le perdonaba que siempre tuviera lo que ella misma hubiera deseado. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.